Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es De Primera, periodismo de análisis. Hoy con un grupo, con un panel bastante amplio para hablar de un tema de impacto en el país, el tema de los líderes sociales. ¿Qué es un líder social? Un líder social es la persona que de alguna manera influye con sus actos, con su actuar de manera positiva en una comunidad amenazada, vulnerable. Hay todo tipo de liderazgos sociales, desde aquellos que están enfocados en la niñez, en el medio ambiente, en comunidades, en minorías, todas vulnerables, todas amenazadas por diferentes factores, ya sean internos o externos. Hoy con un panel muy interesante, Vanessa Zárate, Tatiana Gómez, Felipe también está con nosotros, Felipe Gutiérrez y Diego Betancourt. Pues vamos justamente a empezar y vamos a ir navegando por cada uno de esos temas que, como les digo, son bastante amplios y nos vamos a ir focalizando y llegando al punto central, que es la influencia positiva en los territorios de estos líderes sociales. Empecemos con Vanessa Zárate. Vanessa, bienvenida. ¿Cómo le va? Buenos días a todos, el programa de primera. Buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, Vanessa, muchas gracias por estar con nosotros. Tatiana Gómez también. Tatiana, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por estar este rato con nosotros. Felipe Gutiérrez. Hola, Felipe. Hola a todos, bienvenidos a este programa. Esperamos brindarles la información adecuada. Es la idea. Muchas gracias. Diego Betancourt. Hola, Diego. Hola, Steven, ¿cómo vas? Y saludo como a todos los compañeros que nos acompañan en el set. Bueno, hay un tema para arrancar que es bien interesante. Los líderes reconocidos, aquellos líderes que levantan la mano y dicen, aquí estamos para ayudar a los demás a pesar de la violencia. Y algunos dirán, esa es una connotación negativa, pero no, porque ellos traspasan esa gran amenaza de la violencia y logran implantar su sello positivo en medio de todo lo que los rodea de manera negativa. Vanessa, hay líderes reconocidos a pesar de la violencia. ¿Quiénes son? En este momento vamos a hablar de Socorro Aceros Bautista. Ella tiene un reconocimiento de toda una vida. Ella es líder social en el departamento de Tame, Arauca. Se ha caracterizado por defender a toda la comunidad, a todas las víctimas que han sido afectados por el paramilitarismo. Ella le mataron su hijo cuando tenía 28 años y desde ahí empezó a ser líder y a trabajar en toda la comunidad en pro de las víctimas. Ella se dedicó a la enfermería, pero no a la enfermería que todos conocemos. Ella era la enfermera de enfermeras. En el campo era la que ayudó a traer a más de 3,000 niños al mundo, cortándoles el ombligo. Trabajaba en pro de su comunidad, ella quedó viuda de 5 hijos, le mataron a su esposo también en el departamento y quedó a cargo de sus 5 hijos. Es por eso que ella lucha y trabaja en pro de fortalecer a todas estas víctimas. Ella se ganó un premio el año pasado, está dentro de las 4 líderes sociales que premiaron. Es muy importante esta líder. Adicional a esto, hay otro líder muy importante. Él es Enrique Simajona Coy. ¿Lo han escuchado? Enrique, nuevamente el apellido, por favor. Enrique Simajona Coy. Creo que le dieron un reconocimiento también el año pasado, justamente por el liderazgo en comunidades vulnerables. Exactamente, él fue el defensor del año. De estos 4 líderes que premiaron, él fue el defensor del año. Él es un integrante de la Comisión Intereclesial de Ley y Paz. Es defensor de los derechos humanos en el Valle del Cauca y él también realiza acompañamientos a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Él ha estado desde la creación de los espacios humanitarios en Puente Nayero, Buenaventura. Él documenta y denuncia el hostigamiento a la población civil en presencia y confrontación de grupos armados. Pues estamos viendo 2 casos y además es muy interesante que sean 2 casos tanto de hombre como mujer, ¿no? Porque yo creo que es muy importante no adjudicar el liderazgo social simplemente a un género, en este caso específico, ¿no? Que los hombres son más líderes o que las mujeres son más líderes, aunque sí es cierto que las amenazas, digamos, abundan más
para las mujeres incluso que para los hombres. También es cierto esto. Y en dos territorios me llama mucho la atención, Arauca y Buenaventura, uno muy lejano del otro, no tienen mucho que ver además en su actividad económica, en su actividad social, pero tienen las mismas amenazas. Y el paramilitarismo, que aunque se hicieron varios pactos de paz en el pasado con grupos al margen de la ley que tienen esta connotación de paramilitares, pues siguen estando presentes en el territorio, ¿no, Vanessa? Exacto. Adicional a esto es muy importante aclarar que Enrique, él es el defensor de los derechos humanos y busca proteger también a las comunidades afrocolombianas e indígenas. Entonces es muy bueno porque no solamente trabaja en Buenaventura, en el Valle del Cauca, sino también está trabajando a nivel nacional ayudando a estas poblaciones afrocolombianas. Afrocolombianas, etnias, es muy importante también tener en cuenta que estos grupos, como son minoría, también tienen alrededor suyo muchísimas amenazas. Bueno, Tatiana Gómez también está con nosotros. Permítame, Vanessa, darle paso a ella para hablar de igualdad de género, de derechos humanos y de un caso maravilloso que después de tocar, digamos, un episodio durísimo para la vida de esta persona, pues ella se vuelve protagonista de su propia historia de superación y además convirtiéndose en una líder no solamente con impacto en Colombia, sino en el mundo. Estamos hablando de Natalia Ponce de León. Tatiana, cuéntanos un poquito, para empezar en orden, el tema de igualdad de género y de derechos humanos y terminamos con el caso de Natalia Ponce de León. Ok, perfecto. Mira, te cuento. Está Darla Cristina González Arias, que es una líder social transgénero, activista y defensora de derechos humanos. Ha trabajado como representante de víctimas del conflicto armado, ya que fue cuando era Cristian Camilo González, fue reclutada por las FARC, del cual escapó y pues su familia fue desplazada. Siendo menor de edad, la reclutaron las FARC. Sí, a los 15 años. Wow. Y después de eso, pues, recorrió varias ciudades, se volvió transgénero, ahorita es Darla, y ha ayudado a todo el tema de personas LGBTI en Nariño y también a las víctimas del conflicto armado. Sí, las comunidades particularmente LGBTI tienen una gran, en este momento, una gran responsabilidad consigo mismos, ¿no? Y es que durante muchos años, Tatiana, pues muchos de sus derechos, derechos incluso básicos, eran vulnerados, no eran garantizados por el Estado. De hecho, si nos vamos unas décadas atrás, estas comunidades cometían delitos. En varios países era un delito pertenecer a una comunidad y tener una preferencia sexual, pues digamos, no convencional en ese momento, pero en los últimos años, gracias a liderazgos como este, además, empezando con una historia tan difícil como la de ser reclutado desde los 15 años por las FARC, pues terminar haciendo parte del liderazgo de una comunidad también muy vulnerable, es todo un ejemplo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, totalmente. Ahora vamos al caso de Natalia Ponce de León. ¿Quién es Natalia Ponce de León? Pongamos en contexto a la gente. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué se volvió conocida? ¿Y por qué su caso, que hubiera podido ser todo el tiempo muy lamentable, es decir, para estar llorando todo el tiempo recordando el caso, se volvió un episodio donde todos deberíamos, en vez de llorar, sonreír? Totalmente de acuerdo. Mira, Natalia Ponce de León fue abordada por un hombre que estaba obsesionado con ella, con ácido en el apartamento donde ella vivía en el 2014, el cual el ácido se lo botó directamente a la cara, quedó desfigurada completamente, y después de eso, pues ella buscó muchos psicólogos, cirujanos, todo para pasar semejante atrocidad. Y después de esto, creó una fundación que tiene su mismo nombre, que apoya a las mujeres que son agredidas pues por hombres, que es contra todo el tema de la violencia contra la mujer
y ayuda en todo el tema psicológico, o sea, en todos los procesos que ella vivió directamente. Aquí hay varios fenómenos, digamos que para tocar, ¿no? El tema, por ejemplo, de una persona, una persona es violencia netamente de pareja, aunque ya no era su pareja, es un atentado contra la vida misma, porque ella estuvo en cuidados intensivos durante mucho tiempo, y además hay un agravante, que es violencia de género, intención de cometer un feminicidio, que es un agravante, es decir, acá hay un montón de cosas que a ella le pasan y que ella se levanta para hacerle frente a todo eso. Reconocida incluso, Tatiana, no sé si estoy por allí cayendo en alguna imprecisión, pero reconocida incluso por el gobierno de los Estados Unidos. Creo que en una reunión con Ginette Bedoya del Tiempo y con la primera dama de los Estados Unidos. No sé si estoy cayendo en una imprecisión, pero eso fue hace poco. Sí, se le entregó un premio que se llama Mujeres con Coraje, que fue entregado por Melania Trump. Tremendo, tremendo. Imagínese usted después de estar en este episodio difícil y lamentable. Y no es un tema exclusivo de una persona reconocida como ella, ¿no? A muchas personas que no tienen la capacidad de impactar mediáticamente de la misma manera que ella, después de este episodio, son muchas. Creo que son alrededor de 4.000 las víctimas en los últimos 10 años, que es una cantidad, una barbaridad, ¿no? Estoy hablando de cifras que da la ONU Mujeres en toda Sudamérica. 4.000 en 10 años en Sudamérica, mujeres que fueron violentadas y que atentaron contra su vida y también contra su integridad, su apariencia física. Es un delito gravísimo, Tatiana. Sí, totalmente de acuerdo. Y la verdad es que, o sea, encontró la forma de salir de eso y de ayudar a las personas que están viviendo también el tema. Bueno, pues es todo un ejemplo, Natalia Ponce. Ya voy a ir sobre por eso, Steven. Señor. Sí, quería como agregar algo, y es que justamente... Adelante. No, quería aportar algo como al tema que proponen justamente, y es que pues en el caso de Natalia Ponce se convirtió también pues en una ley, porque finalmente la condena contra Jonathan Vega, que fue el agresor, se terminó convirtiendo como en la ley que protege a las víctimas con ataques de ácido. Entonces, digamos que toda la iniciativa, todo el movimiento que ha generado Natalia con su caso, pues ha puesto como en la agenda política justamente este caso para que no sigan ocurriendo más feminicidios. Y pues que las mujeres sientan también que están protegidas por el mismo Estado, que muchas veces pareciera ante la opinión pública que no es así. Pues imagínense, tocar no solamente a la gente de una manera espontánea, sino además convertir su iniciativa en una ley de la República, habla del liderazgo, ¿no? Del liderazgo de Natalia Ponce de León. Ya vamos a volver con ese caso. Y Diego, pues ya que usted nos da ese aporte, hay otro tema que no tiene para nada, digamos, de distancia con este que estamos tocando de Natalia Ponce de León. Es el de la ciudadanía en defensa de los líderes sociales. Una cosa es ser líder social y otra cosa es ser un activista o un ciudadano, digamos que tiene un impacto menor por la cantidad de acciones que puede hacer ese ciudadano, pero al final no deja de ser tan importante como lo que hace el líder social. ¿Por qué? Porque aquellos que hacen frente a las amenazas que tienen los líderes sociales, de alguna manera, pues están patrocinando ese bien hacer de los líderes sociales. Cuéntenos un poquito de este fenómeno que en Colombia ha empezado, y digo ha empezado a pesar de que el liderazgo social viene de vieja data, pero esta ciudadanía que está en defensa de los líderes sociales sí viene siendo un fenómeno un poco más reciente. Así es, Steven, y es que justamente los ciudadanos se han convertido en el escudo que defiende justamente a los líderes sociales en el país, como frente a tantas denuncias, frente a tantos casos en los que la justicia no se pronuncia o pareciera que no ocurre absolutamente nada. Y es que en su momento, como el gobierno prometió defender a los más de 5 millones de líderes sociales del país, como frente a eso, como el gobierno y la fiscalía ha realizado como investigaciones en más del 60% de los casos, pero en la práctica solo el 10% de los casos han logrado como llegar a alguna conclusión
o lograr encontrar quiénes han sido como los atacantes y demás. Pero desafortunadamente en el presupuesto nacional en el 2019 hubo una reducción de más de 80.000 millones de pesos, lo cual hizo que la ciudadanía, no solo en Colombia, sino en diferentes lugares del mundo, tomaran partida, tomaran posición, quisieran como defender la vida justamente de quienes desafortunadamente por su liderazgo pues han fallecido. Y es que el 26 de julio del 2019, la organización Defendamos la Vida comenzó una serie de marchas hasta la Corte Penal Internacional para que justamente la Corte conozca todo lo que está ocurriendo en Colombia con los líderes sociales. De allí empezaron a surgir como marchas del silencio, todas las estrategias de refugio humanitario, velatones, debates de control político, como que ha hecho que justamente la ciudadanía tome partido y que el gobierno también pues quiere un poco la mirada. Y eso ha generado que justamente salgan otras iniciativas desde lo público, como Lidera la Vida, como diferentes organizaciones se han unido justamente para marchar a favor de los líderes sociales y también pues para vincular a diferentes sectores sociales que generen como más solidaridad y que dejen de estar como tan opacados del tema. Diego, frente a los ataques, ¿no es un poquito como contradictorio que se reduzca el dinero invertido en la protección de los líderes sociales en medio de una situación muy delicada de su seguridad en el país y que sean los ciudadanos los que tengan que es muy bonito, ni más faltaba, pero que sean los ciudadanos los que tienen que salir a defender a esos líderes sociales y no el Estado, digamos, garantizar su integridad? Claro que sí, y es precisamente por eso que la ciudadanía quiso tomar pues una posición frente al tema, porque es completamente paradójico y lógico que el gobierno no defienda como a su ciudadanía, pero también muchas veces los ciudadanos tomamos como no nos toca o como los que estamos como en las ciudades principales, entonces decimos eso por acá no ocurre, para que no nos interesa, y justamente estas iniciativas lo que han hecho es pues decirle al gobierno, oiga, espere porque acá sí hay algo que hacer, sí podemos proteger la vida, y eso lo que está haciendo es generar mayor presión para que cosas como esas, precisamente de la disminución del presupuesto, logre nuevamente como reactivar el presupuesto y que comiencen nuevamente las investigaciones, para más allá de investigaciones, que haya más protección para los líderes sociales en el país. Todavía pues falta mucho para llegar a eso, pero justamente estas iniciativas están promoviendo ese tipo de acciones. Pues maravilloso que la gente pues tome iniciativa y pueda contribuir a la protección de ellos, porque no es fácil en Colombia. Por supuesto, ese es el punto positivo, pero arranca desde una problemática, y es que ser líder social en Colombia y en parte de Sudamérica, en Venezuela, en Argentina también se viven algunos fenómenos similares, resulta siendo una amenaza. ¿Por qué, Diego? Pues creería también que, pues como lo menciona Steven, a partir de un hecho lamentable han llegado como otras, digamos que creo que eso, uno, genera más conciencia como en la ciudadanía, y ha hecho también pues que los líderes sociales finalmente pues se les reconozca como lo que son, como lo que están significando para el país, las diferentes iniciativas que están liderando. Y pues bueno, o sea, en conclusión, la idea sería que se pudiera pues proteger la vida, independiente de si se es líder social o no, sino que pues el derecho a la vida, y más allá de eso, Claro. como que tenga relación con todo lo que ha sido el proceso de paz, poder llevar a los líderes sociales como protagonistas de la construcción justamente de esa agenda de paz, que la democracia pues tenga validez y no sea simplemente algo que aparece en la Constitución, sino que también se garanticen los derechos humanos a nivel general. Claro, un saludo a la bandera, no puede ser la protección de la vida de los líderes sociales. Y está con nosotros también Felipe Gutiérrez. Felipe, bienvenido. Vamos a hablar con usted de un tema maravilloso, que es el liderazgo en territorios indígenas. Los territorios indígenas tienen muchas amenazas. La violencia, por supuesto, una de ellas, porque es refugio de muchos grupos al margen de la ley. Pero más allá de eso, también en los últimos años hemos visto que esos territorios han sido utilizados para explotar el tema del narcotráfico, y esa es otra amenaza durísima que tienen los territorios indígenas. Diego, ¿qué hacen los líderes sociales en los territorios indígenas?
Viste, Diego. Bueno, no importa. ¿Seguimos? Andrés Gutiérrez, Listo. qué hacen los líderes sociales en los territorios indígenas? Bueno, pues hay una persona de la cual quiero hablarles, que es de las ganadoras, con otras 9 más, de una iniciativa que es patrocinada por la ONU y la Embajada de Noruega. Resulta que, aunque la iniciativa tiene que ver con los indígenas, está enfocada más bien también en el tema de las lideresas sociales, o sea, líderes sociales mujeres, que ella acá hace un comentario, dice como que muy interesante, ella quiere fortalecer el poder femenino y la visión del pueblo, en este caso se llama Nasa y Yuwe, por la tierra. Otra de las cosas que ella quiere por medio de esta iniciativa es resaltar, Mariana Gallego se llama una de ellas, es la cofundadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres y también ganadora de esta iniciativa. Lamentablemente, siempre todavía vivimos ese tema de género, ¿no? Líderes hombres, líderes mujeres. Ella ve que las líderes mujeres en estos sectores no son reconocidas al igual que los hombres, entonces ahí se genera esa desigualdad. ¿Qué hace ella? Claro, ve una necesidad, propone un proyecto. ¿Para qué? Para que a estas personas las reconozcan por su labor, no porque sean mujeres, y ella dice, o sea, las mujeres tienen que ser líderes sociales que porque son mujeres, entonces no les dan reconocimiento. Ella lo que quiere con eso es impulsar que estas mujeres sean reconocidas, no por tanto que las reconozcan, sino de que les den un lugar y puedan, digamos que cada proyecto y cada líder pueda llevarse a cabo, al igual que los hombres que llevan estas necesidades a estas culturas indígenas, estos pueblos que tienen necesidad. Entonces creo que, a pesar, como dices Steven, el narcotráfico en la zona rural de Colombia ha afectado bastante todo el tema, y eso que lo que puede uno tener conocimiento, porque en realidad hay muchas cosas que todavía no se saben, pero a la luz de hoy día, lo que existe, estas culturas pues han sido golpeadas, estos líderes sociales indígenas que aún así han muerto, otros no. Entonces hay digamos que una gran necesidad de que parte del Estado, como decíamos ahorita, el Estado no hace nada aquí y allá. Entonces, ¿qué pasa? Las personas, nosotros, que ven esa necesidad, dicen, no, alguien tiene que hacer algo. O sea, no pueden seguir muriéndose, o sea, no podemos seguir así. Entonces, creo que estas personas llegan a dar casi que su vida por mejorar esa calidad y por buscar como ayudas, como decíamos ahorita con Diego, como que esos movimientos generan esa necesidad en que el Estado, bueno, diga algo, como que se mosquee, pero pues yo sé que el gobierno ya sabe todo eso, pero lo más interesante es que personas como nosotros y como estos líderes que dan su vida por estas culturas y por estas personas que la verdad son muy olvidadas, la zona rural, los indígenas, campesinos, son las personas más golpeadas por el narcotráfico. Entonces creo que esta necesidad, más allá de que va enfocada en las mujeres líderes, yo creo que puede ayudar también a todo un pueblo indígena, a todo un pueblo campesino, agricultor. ¿Para qué? Para disminuir el tema del narcotráfico mínimamente en las zonas en donde ellos habitan, pues. Entonces creo que esta iniciativa propuesta por estas personas y 9 más mujeres, pero enfocándonos en Mariana Gallego, puede que puede causar, generar que más mujeres que han sido víctimas de la violencia puedan pararse y pelear por las mujeres de donde viven. O sea, genera que un impacto. Y cuando se genera un impacto, se despierta un entorno. Y así sucesivamente se desencadena algo que tal vez vaya a dar mucho fruto en lo que se está desarrollando en esos lugares. Entonces creo que la tarea de los líderes sociales, para no enfocarnos en los líderes sociales que han asesinado, por qué los matan, qué hicieron, qué tocaron para, o sea, qué dijeron o qué hicieron en esos lugares para que los asesinaran. Son gente que está ayudando, o sea, ni siquiera cobran, pues, o sea, es de gente que da su vida por no esperar nada a cambio. Entonces creo que buscamos con esto es informar a las personas, concientizar de que esto que está pasando con los líderes sociales es grave y es de mucho cuidado.
Es bien interesante ese caso y bueno, yo había tocado el tema previamente sobre de no definir, digamos, a quién le pertenece el liderazgo social, si hombres o mujeres, pero tienen mucha razón las mujeres que dicen, hombre, somos menos reconocidas que los hombres, es una realidad allí palpable. Ahora, les quiero hacer una pregunta y por favor, quien vaya a aportar, le pido que levante la mano. ¿Cuáles creen que son, o cuál cree que es la gran amenaza, la primera gran amenaza de todas las amenazas de los líderes sociales y cómo combatirla de manera positiva, cómo pasar por ese obstáculo de manera exitosa y positiva? Porque se enfrentan a la amenaza, por ejemplo, de la violencia, la amenaza del no reconocimiento de su labor y de que sean confundidos incluso con delincuentes. Hoy, por ejemplo, ser líder social parece que está tajantemente marcado en la izquierda radical, lo cual es un absurdo. Y lo otro es pues la amenaza de la falta de atención por parte del Estado, del gobierno de turno, que allí no se les brinda garantías para hacer su labor. ¿Cuál es la gran amenaza que tienen hoy? ¿Cómo combatirla de manera exitosa a todo el panel? Bueno, yo, mientras hablabas, Steven, ¿cómo, o sea, cuál es la amenaza? Pues la amenaza, las tres y muchas más, pero una de las más visibles, las que acabaste de nombrar, pero ¿cómo combatirlas? Bueno, yo creo que estaba pensando y veía como hoy en este siglo, pues en este tiempo donde todo es digital, donde todo es visto, donde aunque los medios están comprados, por decir algo, ellos muestran lo que quieren mostrar, pero hoy con las redes sociales que no está politizado en algunos casos y en otros no, pero entonces se puede generar que yo en mi mente comencé a decir, qué genial sería que un grupo de personas capacitadas con todo lo que es multimedia, edición, hicieran mini documentales de cada líder y cada proyecto que ellos manejan y eso comenzara como a darse a conocer. Por ejemplo, o sea, si tú buscas en internet un proyecto de líderes sociales, encuentras nada de información, o sea, el nombre y ya, o sea, mucho. Entonces yo decía, ¿cómo no hay información de esta gente que está dando su vida o invirtiendo su tiempo para ayudar a esto? Imagínense cómo sería algo positivo. Muchas personas, listo, el gobierno no da plata, pero muchas personas, empresarios, emprendedores, quieren ayudar, pero no saben cómo. Entonces imagínate crear videos, alguien, por poner un ejemplo, crear videos en donde sean como mini, no comerciales, sino mini documentales dando a conocer este líder social, ese es su proyecto. Aunque hay algunos casos donde sí los he visto por ahí, pero no son conocidos igual, o sea, no son muy visibles. Imagínense entonces crear ese impacto audiovisual frente a cada líder mostrando su labor y que aún así sea mujer o hombre, sea reconocido y que si el gobierno no da plata, porque acá el tema no es esperar que el gobierno dé plata, que el pueblo colombiano, los que más tienen, digámoslo así, aún los que no tienen, puedan aportar su granito y aunque recordemos que la plata del gobierno es la plata de todos, ¿no? Exacto, es plata de todos, pero de ahí a que sea verdad, bueno, pues hay mucho trecho. Pero digamos que un impacto positivo, una solución, o como yo viéndolo acá decía, yo creo que sería un muy buen recurso que cada pueblo, digamos los del Cauca, los líderes sociales de cada sector, se les hiciera como un mini documental mostrando su labor y que los quieran apoyar. El enfoque es la visibilidad a través de medios digitales. Esa es como una propuesta. ¿Qué comunidades, Diego, qué comunidades crees que les hace falta liderazgo social? ¿Qué comunidades necesitan líderes que levanten la mano, que lleven sus causas a otros niveles, en medio de la oscuridad, digamos, de cualquiera de sus situaciones? Pues yo creería, Steven, que parte de esas comunidades pues son justamente todas las que están distanciadas como del centro del país o justamente de las principales capitales. Me atrevería a decir que podrían ser también todas aquellas comunidades campesinas que dependen justamente de la tierra, donde ocurren como cualquier cantidad de casos que no son visibilizados ni por los medios de comunicación ni vía digital. Y son justamente ellas a donde hay que pues mover como un poco la lupa y pues
prestarles más atención y justamente creería yo que a través de las plataformas digitales lograr justamente fomentar nuevos liderazgos desde la ciudadanía, como volviendo un poco al tema que yo trabajaba, como que empoderando un poco como a los jóvenes, enseñándolos, y bueno, no solo a los jóvenes, sino a aquellos que toman pues voz y voto frente a su tema y deprenden como su propia causa. Vanessa. Bueno, como lo decía Diego y Andrés Felipe, tenemos que llegar a esas comunidades por medio de las plataformas, la virtualidad, porque los medios de comunicación no llegan hasta todas las comunidades. En este momento, ¿cuál es la principal amenaza? Hay comunidades muy olvidadas que le pertenecían a las FARC y por de paz, esas comunidades quedaron abandonadas y ahora les pertenecen a el ELN. Entonces hay comunidades que están muy en el miedo de hablar. Entonces es por eso que nos hace falta como llegar a ellas, a ver qué es lo que necesitan y a quitarles el miedo de... Vanessa toca un tema y es la lejanía de esas comunidades con el epicentro donde pasa todo. Mucha gente cree que por Bogotá pasa todo lo que pasa en el país y resulta que hay unos territorios olvidados, abandonados allá que como que nadie les pone atención. Curiosamente, la infraestructura en Colombia debería ser enfocada en diversificar, digamos, y unir un poco, en medio de esa lejanía de los territorios, unir un poco al país, porque de esa manera estaríamos combatiendo esa ausencia del poder central, militar y social que tenemos en Colombia, concentrado en las grandes capitales del país, y podemos extender esas ramas, digamos, de poder militar, social, económico, si se quiere también, a esos territorios. Por eso es muy importante, parece que no tuviera nada que ver, pero por eso es muy importante la construcción de grandes proyectos de infraestructura en Colombia. Los proyectos 4G, las conexiones entre territorios son muy importantes porque de alguna manera acabaríamos con las conexiones fraudulentas que tienen los grupos al margen de la ley con estos territorios a donde no se llega fácil. Ellos sí llegan fácil. Voy con Tatiana Gómez para preguntarle por el rol de las comunidades, etnias, comunidad LGBTI, mujeres. Nos decía, por ejemplo, Vanessa, el caso de una enfermera, porque mucha gente cree que porque no es política, porque no es congresista, porque no es concejal, porque no tiene un cargo de elección popular o no está dentro del Ejecutivo, digamos que no puede tocar la vida de otras personas. ¿Cómo incentivar el liderazgo social en esas comunidades? ¿Cómo incentivar a que una persona del común, viendo que le vulneran sus derechos, pueda hacer activismo y pueda hacer liderazgo social? Tatiana. Ok, mira. Según lo que tú estabas diciendo de la infraestructura del país y todo, yo creo que ahí las personas también toca tener el tema de educación muy presente para todo el tema de tolerancia en cuanto a los líderes sociales. Cada persona piensa totalmente diferente, pero pues cuando a ti te agreden físicamente o psicológicamente o de cualquier forma, cuando hay agresión, la idea es que esa persona pueda tener su voz sin tener miedo de decir lo que está sintiendo. Entonces, es darle en esa infraestructura que tú dices, apoyo a las personas según sea el caso, en tema social, en tema económico, en tema político, que ellos puedan dar su posición y su voz para que la gente pueda lograr que, no sé, fui agredida, entonces, pues que hayan leyes estipuladas y que realmente se hagan. O sea, que uno no quede impune, por decirlo así. Diego creo que está levantando la mano. No está levantando la mano. Bueno, pero aprovechamos entonces, Diego, para generar una conclusión.
de qué tanto hemos avanzado y qué nos falta para consolidar el liderazgo social en Colombia de manera, increíblemente voy a tener que utilizar una palabra que se utiliza para el medio ambiente, sostenible, porque parece que ser líder social con un empoderamiento fuerte, superior en Colombia es una verdadera amenaza para esa persona. Pero en cuanto podríamos cuantificar el liderazgo en Colombia, ¿cuánto hemos evolucionado realmente y qué nos falta? Bueno, pues yo no me atrevería como a hablar de cuantificar, pues digamos que por ejemplo en cifras, pero sí podría decir que se ha podido eh, pues unir como los diferentes movimientos que giran alrededor de los líderes sociales en el país, que la ciudadanía, como ya lo hemos mencionado, logramos pues tomar un poco de voz y voto frente al tema, que el líder social ya no es como tan invisibilizado como estaba previamente, sino que desafortunadamente a raíz de las masacres, pues como que las dos palabras, líderes sociales, como que empezaron a tener mayor eco y hoy en día ya no pasan tan desapercibidos y han puesto también temas como lo decía, no sé si era Vanessa o Tatiana, pero por ejemplo como la población LGBTI, que aunque sigue siendo como víctimas de ataques por homofobia y demás, pues en este momento ya cuentan con un mayor respaldo las organizaciones sociales que trabajan en esta misma línea, pues las están respaldando, ya inclusive se conocen diferentes casos de personas que han tenido que ser justamente, no recuerdo cómo, o sea, la palabra sería como, bueno, pero que han recibido como apoyo del gobierno, pues porque inclusive los mismos grupos armados los han rechazado, pero bueno. Entonces creería eso, que sí hay un avance, porque ya no están tan desapercibidos, ya pues sabemos que están ahí y que estamos trabajando para que todo mejore. Vanessa, una conclusión del tema, del rol del líder social, de su importancia dentro de una sociedad, sobre todo como la nuestra, azotada por inequidad, por violencia, por muchos factores que no han permitido la evolución completa de nuestra sociedad. Perfecto, Steven. Una conclusión es, ¿por qué se ensañan contra los pocos líderes sociales que hay? ¿Por qué se ensañan en acabar con ellos? No sé, una conclusión es crear muchas estrategias, porque se ha hablado mucho de líderes sociales, pero no se avanza nada, ¿sí? No hay investigaciones de fondo. Se habla y se habla, pero hay poco avance en sus investigaciones. Las personas tienen miedo y se ensañaron contra los líderes sociales para acabar con ellos. Entonces, una forma de combatir, en este momento no sabría decir una forma de combatir esta violencia y podríamos ayudarlos creando medios, ¿no? Programas como en el que estamos, llegando a muchas más personas, a todo el país, a más comunidades, investigando un poco más y sobre todo ayudando, porque si no avanzamos, Es así. por eso sigue pasando. Ponerse en los zapatos del otro, yo creo que finalmente, Tatiana, es una valiosa conclusión y una moraleja de todo esto, porque yo creo que la empatía es muy importante a la hora de cuidar a los propios líderes sociales. Si no valoramos lo que están haciendo por el país, finalmente va a ser imposible dignificar esa labor, ¿no cree usted? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la verdad, debemos ponernos en el lugar del otro y ser tolerantes, lo respetemos o no lo respetemos. Sí, bueno, al final hay que... O sea, respetemos el pensamiento como tal. Estemos o no estemos de acuerdo, por supuesto. El respeto, por supuesto, por encima de todo. Bueno, Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Me falta Andrés Gutiérrez. Muchas gracias a Tatiana, muchas gracias a Vanessa. Andrés, termino con usted. Su conclusión. Bueno, mientras hablaban, como decía Vanessa, Diego, Tatiana, creo que por parte del Estado como tal, no hay una fuerza por la igualdad de estos líderes, no hay como que no les importa o sea, realmente si se mueren o no, si cumplen o no, o sea, no les invierten,
Si los matan, pues se levantan otros y reemplazan, pero pues, ¿qué pasó con las familias de estos? Entonces, al final, dos cosas para terminar, o sea, tampoco como colombianos o las personas que están de cerca en esos ambientes, no podemos quedarnos de manos cruzadas esperando a que un gobierno corrupto, como si lo saben, Colombia está entre los 3 primeros más corruptos de Latinoamérica. Entonces no podemos tampoco quedarnos en, ay, si Colombia es corrupta, entonces no hacemos nada. Entonces yo creo que también esa es la iniciativa y la impotencia de cada persona, de que no espera nada del gobierno porque sencillamente no lo va a hacer. Entonces ellos se levantan, los matan y se levantan más, y se levantan más, y se levantan más. Creo que personas como nosotros que estamos creciendo en este medio y otras más, periodistas, otras personas, dan a conocer todo esto que pasa, porque ya no depende de un gobierno que solo muestra lo que ellos quieren ver, sino de nosotros como ciudadanos, el dar a conocer a este tipo de agresión, este tipo de violencia, este tipo de necesidades al resto. Entonces, conclusión, nosotros como colombianos tenemos que ser esa voz de ellos, la voz que ellos no tienen, los matan y ya, o sea, ellos van a hablar y matan, ellos son la voz del pueblo, y los matan, se muere esa voz, ¿quién va a hablar? Entonces se levanta otro, se levanta otro. Entonces creo que nosotros también como futuros periodistas tenemos que ser la voz del que no tiene voz. Entonces creo que no debemos ser apáticos, sino tener empatía frente a estas situaciones que nos pasan en el país. Apatía, afuera, olvidarlos, dejarlos al lado, no reconocer lo que hacen, al lado todo eso, violencia y amenazas físicas a su integridad, adiós todo eso, encaminarnos a apoyar y, por qué no, a sumar esfuerzos, no solamente aplaudirlos, sino sumar esfuerzos para que el liderazgo social en Colombia sea una realidad, porque a pesar de que existe en Colombia, tiene muchas amenazas, pero han logrado, a pesar de todo eso, como hablaba Vanessa al principio de este programa, han logrado llevar a cabo con éxito sus objetivos y sus retos. Pues muchas gracias a todos por estar con nosotros durante este buen rato, que espero que haya sido productivo y que ustedes hayan sacado sus conclusiones. Cada uno de nosotros dio una idea de lo que el liderazgo social impacta, de qué manera en Colombia, con el enfoque, por supuesto, positivo, que no puede ser de otra manera, para cada uno de ellos, con distintos ejemplos y con distintas temáticas. Muchas gracias por estar en De Primera. Hasta la próxima.